¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Ibarra Montiel. Soy residente de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y primero que nada quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Eric Alexanderson y al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM a este curso de electrocardiografía clínica 2023. Es para mí un gusto también poderles impartir esta clase. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos con este tema que es el electrocardiograma en el infarto sin elevación del segmento ST. Como agenda el día de hoy tendremos la introducción, algunas definiciones, epidemiología, presentación clínica de este cuadro, los instrumentos diagnósticos, aspectos básicos del electrocardiograma, patrones electrocardiográficos importantes y mensajes clave para llevar a casa. En la introducción tenemos que el electrocardiograma es una de las pruebas diagnósticas esenciales para los pacientes con una probabilidad de isquemia, lesión o infarto. Dichas anormalidades se van a manifestar principalmente en el segmento ST, la onda T y en el complejo QRS. Sin embargo, en muchas de las ocasiones podemos encontrarnos ante un electrocardiograma normal o que es inespecífico. Además, algunas de estas alteraciones pueden encontrarse en otros padecimientos, incluso de origen extracardíaco. En cuanto a la definición universal del infarto de miocardio, tenemos que el infarto como tal se trata de una necrosis de cardiomiocitos en el contexto clínico de isquemia. Por tanto, ante un paciente que tenga síntomas de isquemia, lo primero que generalmente hacemos y buscamos, pues es el cambio, tanto una elevación o una disminución en los biomarcadores cardíacos, principalmente la troponina de alta sensibilidad. Teniendo así que pues debe estar por lo menos un valor de troponinas por encima del percentil 99, acompañado de uno de los siguientes, como lo comentamos, los síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios indicativos de isquemia en el electrocardiograma, como lo vamos a ver más adelante, aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o nueva anomalía regional de la movilidad. Esto pues generalmente nos apoyamos mucho del ecocardiograma, que es nuestra mano derecha al momento de evaluar un paciente, y la detección de un trombo coronario mediante angiografía. Bueno, cualquiera de estos, acompañados de la elevación del biomarcador cardíaco, en este caso la troponina de alta sensibilidad, pues nos daría lo que sería la definición universal de infarto de miocardio. Ahorita en unos momentos vamos a ver cómo se va a ir clasificando de diferente manera. Aquí tenemos una clasificación por tipos. Como sabrán y como recordarán, hay bastantes clasificaciones respecto al infarto. Entonces, bueno, aquí es debido a los mecanismos fisiopatológicos. Tenemos en el infarto tipo 1, que se debe a enfermedad de aterosclerosis principalmente y a la disrupción de una placa de ateroma, ya sea por ruptura, ulceración, lo que nos va a llevar a una trombosis intracoronaria. El tipo 2 nos habla de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Esto generalmente se da en situaciones de pacientes, pudiera ser un ejemplo, un paciente en estado crítico que presenta, por decirlo así, un sangrado profuso, lo que le va a dar una anemia importante, y esto pues lo va a llevar a ese desequilibrio de aporte de oxígeno. Casos de hipotensión grave, taquicardias, todo esto pues en este caso de la taquicardia porque aumentaría la demanda de oxígeno del miocardio, y también de un espasmo coronario, ya que propiamente pues la fisiopatología en este caso pues no se debería a una trombosis, sino a un espasmo. En el tipo 3 tenemos a la muerte cardíaca súbita, por decirlo así, ya que esta se da antes de que se puedan determinar o tomar muestras pues para medir estos biomarcadores,
y pues obviamente en el contexto clínico que sugiera una isquemia miocárdica. El tipo 4, este se da más hacia el infarto periprocedimiento durante la angioplastía, y el tipo 5, el infarto de igual forma postprocedimiento, en este caso en la cirugía de revascularización coronaria. Aquí tenemos o continuamos con un poco de la fisiopatología y la clasificación. Propiamente en esta clase pues no ahondaremos en la fisiopatología del infarto, simplemente por recordar esta imagen clásica de algunos libros ya de hace algunos años, donde vemos para clasificar, o como antes se clasificaba, ¿no? Un paciente con disconfort, con alteraciones sistémicas por síntomas, y cómo se hacía un diagnóstico de trabajo, ¿no? Para lo cual veamos aquí cómo el electrocardiograma va a ser un instrumento importante para poder clasificarlo. Incluso antes, cuando se clasificaba como infarto no Q e infarto Q, pero bueno, ya eso ya se dejó de usar. Ahora vamos a ver cómo se clasifica actualmente. Entonces, como parte de las definiciones, también tenemos, de acuerdo al electrocardiograma, que la elevación persistente del segmento ST más de 20 minutos nos va a hablar en este caso del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y en el caso de sin elevación persistente, pues sería el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Es muy sencillo, ¿no? En esta podría incluirse tanto la angina inestable como el infarto sin elevación del segmento ST, del cual es el que estamos hablando actualmente. Entonces, en el infarto o en el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, podemos encontrar algunos cambios importantes, como va a ser la elevación transitoria del segmento ST, que obviamente vimos que debe ser menos de 20 minutos. Puede haber una depresión transitoria o persistente del segmento ST, un infradesnivel. Podemos ver inversión de ondas T aplanadas o pseudonormalización de las ondas T, o incluso podemos encontrarnos ante un electrocardiograma normal y no por eso no pensemos que se trata de algo no grave, sino pudiéramos estar de hecho ante un infarto sin elevación del segmento ST con un electrocardiograma normal. En cuanto a la epidemiología, se ha visto en los últimos años, como vimos aquí en los registros de 1995 a 2015, que ha habido un aumento en el diagnóstico de infarto sin elevación del segmento ST. Todo esto se debe a una mayor precisión en el diagnóstico, y esto principalmente al uso de las troponinas de alta sensibilidad, ya que antes pues no se diagnosticaba tanto infarto sin elevación. Muchas de las veces se quedaban como una angina inestable debido a los valores o a que no era tan sensible las troponinas como las que tenemos actualmente, y que ahora ya podemos detectar el daño miocárdico y dejar de clasificarlos como angina inestable. Otra de las cosas que se ha visto en la epidemiología que afecta al infarto sin elevación es cómo los pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, con obesidad, pacientes añosos, cada vez se ha visto más aumento de ellos, y va muy relacionado a que a los pacientes con infarto sin elevación del segmento ST, pues generalmente tienen más comorbilidades, como las que mencionamos. Así también en este ámbito de la epidemiología, podemos ver que ha habido una disminución en la mortalidad con la era de la reperfusión, ya sea por trombolisis o por angioplastía, cómo ha bajado esta mortalidad de un 17.2% a un 6.3%. Esto por comentar algunos aspectos de la epidemiología. Ahora pasemos a la presentación clínica propiamente dicha del infarto sin elevación del segmento ST. Como vimos,
el contexto clínico debe ser muy importante. Aquí vemos la imagen típica característica del paciente que llega a urgencias todos los días ahí, quien ha estado quizás rotando aquí en el instituto o en otras áreas de urgencias, verá con frecuencia cómo a veces los pacientes llegan con esta presentación típica tocándose el pecho y refiriendo un dolor importante ahí a nivel precordial. Entonces, obviamente debemos tener como síntoma principal pues al dolor torácico, dolor retroesternal, dolor precordial y lo mencionan como ese disconfort retroesternal, como pesadez, opresivo. Muchas veces se les preguntan a los pacientes y a veces no lo saben describir, pero pues uno al conocer la característica clínica, pues les mencionamos estas características y, y vaya, a veces sí, ya es cuando dicen, sí, me duele el pecho, oprime, aprieta, como algo que no me deja respirar, ¿verdad? Muchas de las veces también hay una irradiación al cuello, a la mandíbula, a los brazos, y el cual se puede presentar de forma intermitente o persistente. Quizás algunos de estos síntomas son poco específicos, ya que pueden presentarse en muchas manifestaciones, en muchas otras enfermedades, pero pues nos ayuda pues en darnos cuenta de que vaya, este paciente hay que hacerle todo el abordaje de un síndrome coronario agudo, ¿no? Y descartarlo, porque pues sería lo más importante. Vamos a ver también otras de las características, hablando prácticamente aquí de lo que vendría siendo la angina inestable, como el dolor puede ser prolongado, más de 20 minutos, puede presentarse en reposo. Muchas de las veces ellos mencionan, ¿no? Que les pregunta uno, ¿qué está haciendo? Y los pacientes dicen, no, pues no estaba haciendo nada, estaba sentado, estaba viendo la tele, estaba acostado o me despertó el dolor. Entonces, bueno, es una parte importante ahí de la anamnesis. Cuando el dolor o este disconfort es de nuevo inicio o lleva poco tiempo, como menor a 3 meses, y que generalmente está en una clase 2 o 3 de la sociedad canadiense, ¿no? Entonces, veamos que es un dolor importante. La desestabilización reciente también de una angina ya conocida, una angina estable, con al menos una clasificación 3 de la sociedad canadiense, una angina increciendo, pues también nos hablaría de un alto riesgo de que el paciente esté en un infarto sin elevación del segmento CT o de una angina posinfarto. Entonces, obviamente, pues aquí entraría pues el abordaje, o sea, en nuestra mente debemos tener ya la idea de que pues a este paciente debemos descartarle o buscarle todos los datos que se puedan respecto a un síndrome coronario agudo. También veamos cómo hay equivalentes de angina, por ejemplo, la disnea es uno de los equivalentes muy frecuentes que llegan a presentar los pacientes, a veces pacientes ya conocidos con insuficiencia cardíaca, a veces lo único que tienen es una exacerbación de la disnea o empeoramiento de su clase funcional. Entonces, pues esa a veces es la única forma de detectarlos, ¿no? De igual forma, muchas veces el dolor inicia en la boca del estómago, que es donde ellos lo refieren, y que después migra hacia la región retroesternal. Sin embargo, a veces el único lugar donde reflejan el dolor, pues es a nivel epigástrico, y eso también nos debe hacer prender una alarma para recordar. Y no pensar que solamente tiene una gastritis, ¿no? Quizás el diagnóstico más sencillo sería decirle, pues es una gastritis, tómese un omeprazol y alta, ¿no? Del servicio. Sin embargo, uno debe tomar en cuenta todos los antecedentes del paciente, las comorbilidades, como les mencionaba al inicio, los pacientes que presentan un infarto sin elevación del segmento CT, generalmente son pacientes con varias comorbilidades, son pacientes más enfermos, son pacientes añosos, como les mencioné, y que pues en este caso
pues los equivalentes anginosos se presentan más en pacientes añosos, en mujeres y en pacientes con diabetes, ¿no? Entonces en ellos está un poco alterada la percepción del dolor y que además eso es una pregunta típica de examen, ¿no? Los equivalentes anginosos y en quienes se presentan. El síncope también puede ser otro síntoma, otra presentación frecuente de un síndrome coronario agudo. Ahora pasemos a la exploración física. En el caso de la exploración física del paciente con infarto sin elevación del segmento ST, generalmente no es tan florida. A diferencia de lo que a veces puede ser el infarto con elevación, pues en el infarto sin elevación, pues muy rara vez encontramos algún síntoma claro, típico, perdón, algún signo típico que nos sugiera que está cursando con este síndrome. No obstante, nos va a servir mucho para descartar causas de dolor de origen cardíaco y no cardíaco. En este caso, sí nos va a servir mucho, por ejemplo, en el caso de que el paciente esté presentando un neumotórax. Sin duda, recordemos ahí nuestras clases de exploración física, pues va a haber un síndrome ahí de rarefacción pulmonar, ¿no? Explorando adecuadamente el tórax. Ante un paciente con neumonía, también de igual forma podemos encontrar ahí estertores, derrame paraneumónico quizás. En el caso de enfermedades musculoesqueléticas, sin duda es una causa frecuente de consulta a urgencias, que los pacientes lleguen con manifestaciones de dolor intenso incluso, pero solamente se trata de un dolor muscular. Y eso nos va a ayudar a la exploración física, pues precisamente a que el dolor se reproduce a la palpación. Podemos encontrar también alteraciones en el caso de embolismo pulmonar, quizás a veces se acompañan de trombosis de miembros pélvicos, los síndromes aórticos agudos, de igual forma, muchas de las veces las disecciones aórticas se presentan con insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica también, un soplo característico que espero ya hayan tenido la oportunidad de auscultar y que no se les olvidar nunca, ¿no? El auscultar una estenosis aórtica. No obstante, el espectro de los síndromes coronarios agudos es amplio, ¿no? A pesar de que a veces no se presentan con signos típicos y que es muy difícil diferenciarlos, bueno, a veces nos llegan pacientes en parada cardíaca y ahí pues directamente a la sala de choque y a iniciar la reanimación cardiopulmonar. Nos llegan también con inestabilidad eléctrica, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, con inestabilidad hemodinámica, pacientes chocados, ya como tal, dependiendo del tiempo de evolución, a veces 1, 2 días quizás, y llegan ya con datos de choque cardiogénico, de insuficiencia cardíaca descompensada, y sin duda también, aunque no es tan frecuente del infarto sin elevación, las complicaciones mecánicas pues pueden estar presentes y nos pueden ahí dar unos signos típicos ahí en la auscultación, por ejemplo, en el caso de una regurgitación mitral, por ejemplo, ante una ruptura de músculo papilar. Sin duda, pues a veces las complicaciones mecánicas son difíciles de tratar y generalmente a veces también pues pasa que llegan ya también los pacientes en parada cardíaca cuando se trata de una ruptura de pared libre o en tamponada de cardíaco, ¿no? Entonces, pues ahí cambia un poco pues el abordaje debido a que pues el paciente prácticamente ahí está en paro. Aquí tenemos un estudio que se hizo. Tenemos a pacientes, se estudiaron a pacientes que llegaron o que se encontraron con parada cardíaca extrahospitalaria, los cuales fueron evaluados y que no tenían elevación del segmento ST. O sea, eran pacientes con infarto sin elevación.
y se identificaron para ver cuál es su estado hemodinámico, ¿no? Hemodinámicamente estables y hemodinámicamente inestables. En ellos se encontraron que tanto en los estables o inestables, pues no había una diferencia significativa respecto a la enfermedad arterial coronaria obstructiva, por ejemplo, ¿no? Las lesiones, perdón, angiográficas no eran significativas, independientemente de su estado hemodinámico. Y en los pacientes que tenían una oclusión total, por decirlo así, angiográficamente, bueno, ahí sí había un poco de diferencia en el estado hemodinámico, un 24% en los inestables y un 19% en los estables. No obstante, durante la evaluación y la conclusión del estudio fue que los predictores de una oclusión coronaria total, pues en realidad, más que el estado hemodinámico, fue encontrar un ritmo desfibrilable, como una taquicardia ventricular y o una fibrilación ventricular, y el dolor torácico persistente. Esos dos hallazgos eran los predictivos de que la arteria coronaria estuviera tapada o con una lesión crítica, a diferencia de lesiones no significativas. En el diagnóstico diferencial, que debemos también tener en cuenta una vez que los pacientes llegan a urgencias, veamos cómo casi el 50% de los pacientes que acuden a urgencias, pues a pesar de que refieran un dolor torácico, pues es por una causa no cardíaca, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta, pero no por eso dejar de lado pues los pacientes que pueden ser potencialmente graves y además tratables, ¿no? Veamos incluso que el infarto sin elevación se presenta en mayor proporción respecto al infarto con elevación, más o menos un 20% y un 10 a 15%. Y en otras medidas, como un 15% igual la angina inestable y otras cardiopatías que produzcan dolor, eh, pues también en un 25-30%. Entre estas causas de dolor torácico, que pueden ser diferenciales de un síndrome coronario agudo, pues como veíamos pueden ser de origen cardíaco o extracardíaco. Y bueno, de tipo cardíaco, pues una miopericarditis, las cardiomiopatías, una taquiarritmia, justo como lo mencionamos hace un momento, algún ritmo desfibrilable, puede hacernos pensar en que se está tratando de un paciente con un síndrome coronario agudo. Las emergencias hipertensivas son también muy frecuentes, las descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Ahora también cada vez se diagnostica más el síndrome de Takotsubo, el espasmo coronario o incluso hasta un trauma. Y de las extracardíacas, pues principalmente debemos poner mucha atención en todas, por supuesto, pero hay que tener una atención mayor en los pacientes que en los que sospechamos que se trata de un embolismo pulmonar o un neumotorax a tensión, porque pues son causas tratables y que deben resolverse. Una disección aórtica, sin duda, también. A veces nos hace dudar ahí en el diagnóstico cuando llegan a urgencias si no hay alteraciones típicas en el electrocardiograma. Bueno, de acuerdo a la anamnesis, a la exploración física, pues habrá que descartar también esta posible presentación de un síndrome aórtico también, agudo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras mayores herramientas, nuestros instrumentos clave para el diagnóstico de estos síndromes coronarios agudos? Sin duda, y el objetivo de esta clase, pues va a ser el electrocardiograma. También los biomarcadores son una pieza clave en el diagnóstico. La troponina de alta sensibilidad, como les mencioné, ha venido a cambiar incluso la epidemiología, debido a que ahora diagnosticamos más. Otros biomarcadores, como los teníamos antes, las demás enzimas cardíacas que aún seguimos usando y que en muchos hospitales de México se siguen usando, y otras pruebas que afortunadamente en el instituto tenemos, como las evaluaciones funcionales con estudios de perfusión miocárdica, las resonancias cardíacas,
y la evaluación anatómica, ya sea de forma directa, ¿no? Invasiva, que sería pues el intervencionismo, y la angiotomografía, que ha venido también a darnos mucho apoyo, principalmente en los síndromes coronarios agudos, en este caso el infarto sin elevación y la angina inestable, pues ha también tenido un rol importante ahí la angiotomografía. Entonces veamos, entrando propiamente dicho a hablar del electrocardiograma, pues es nuestra principal arma ahí en urgencias, ¿no? Y que la facilidad que tenemos eh, de que pueda estar prácticamente en la mayoría de hospitales de México, eh, pues es muy redituable esta prueba diagnóstica. Eh, es más, incluso quisiéramos que a veces estuviera disponible de forma prehospitalaria, que más quisiéramos que tuviéramos ambulancias pues con alta capacidad, con alta tecnología, como vemos esta, ¿no? Que en Europa incluso hay ambulancias ya equipadas con ECMO para dar soporte circulatorio extrahospitalario, ambulancias con quirófanos equipados. Aquí la verdad es que en México pues es difícil incluso que tengan un electrocardiograma a la mano disponible, o que a veces no se cuenta con los insumos básicos como el papel, pero sería lo ideal que tuviéramos este instrumento pues desde el ámbito prehospitalario. De no ser así, pues nuestra meta será tomar el electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde que llega el paciente. Por eso nuestra evaluación debe ser rápida, dirigida, orientada y tener en cuenta todo lo que vimos hace rato respecto a los potenciales diagnósticos diferenciales de acuerdo a la presentación clínica. También vamos a ver que en más del 30% de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, o sea, angina inestable, infarto, el electrocardiograma puede ser normal, ¿verdad? Hasta en un 30% podemos encontrarnos ante un electrocardiograma normal, pero eso no nos debe hacer ya descartar el diagnóstico, o sea, debemos continuar con el abordaje completo hasta estar completamente seguros. Y veamos cómo es parte clave en el algoritmo de un triage hospitalario, aquí el que nos proporciona la guía de la ESC de infarto sin elevación. Veamos cómo, pues de acuerdo como vimos a la presentación clínica, a los síntomas, a los signos, veamos cómo el riesgo aumenta de bajo a alto, de acuerdo a la presentación, de acuerdo a lo que vimos, cómo son las características del dolor, las irradiaciones. Veamos como aquí a veces esta presentación que se irradia a ambos brazos quizás es uno de los signos más redituables, ¿no? A ambos hombros y brazos. Es uno de los signos más redituables, o como veíamos de equivalentes aquí en epigastrio, o los pacientes que llegan en parada cardíaca o como vimos, ritmos desfibrilables, pues con mayor razón ellos tienen un mayor riesgo de estar ante un síndrome coronario agudo. Y como en segundo lugar, pone aquí el electrocardiograma. Ya vimos que debemos tomarlo en los primeros 10 minutos desde que llega el paciente y que esa es nuestra meta. Muchas veces la persona que está en el triage, pues es el más importante porque es el que va a clasificar al paciente de acuerdo a su evaluación. Entonces veamos cómo a veces puede estar el paciente con un electro normal, puede haber una depresión leve del segmento ST, una depresión aquí más profunda, y aquí sin duda pues con una elevación, ¿no? Son las diferentes presentaciones que pudiéramos mencionar de forma simple. Y bueno, ya después pasaríamos a lo que es determinación de troponinas, algunos hay cambios que se pudieran dar al repetir la determinación. Y bueno, como vimos, pues con por lo menos con estos dos parámetros o pruebas diagnósticas, pues podemos descartar o al contrario confirmar que se trata de un síndrome coronario agudo, ya sea con o sin elevación. Entonces veamos las recomendaciones que nos da la
Sociedad Europea de Cardiología del 2020 respecto al electrocardiograma. Veamos cómo nos recomienda aquí que el diagnóstico y la estratificación del riesgo se base, como vimos en la historia clínica, en los síntomas, los signos vitales, todos los hallazgos físicos que podamos integrar en ese momento, el electrocardiograma y los resultados de laboratorio, ya con las troponinas, ¿no? Con una clase 1 y un nivel de evidencia B. Aquí también, sin duda, pues las troponinas cardíacas tienen un valor importantísimo para el diagnóstico. Entonces, son pruebas de alta sensibilidad y, pues, idealmente también debemos tener los resultados pronto para poder tomar decisiones pronto, ¿verdad? Respecto al electrocardiograma, pues lo que vimos, pues un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos del primer contacto médico y que pues deba ser interpretado por un médico precisamente con experiencia, y ustedes pues para esto es esta clase. Obviamente pues se tiene que revisar y ver muchos electros e ir ganando experiencia, pero sin duda pues para eso es esta clase y todas las demás que tengan, pues, para que también tengamos en mente todos estos diagnósticos y podamos ir adquiriendo nuestra propia experiencia. Veamos también cómo a veces nos quedamos con un solo electro o en hospitales diferentes al instituto, a veces hospitales de segundo nivel, pues solamente se quedan con el primer electro y ahí dejan al paciente, ¿no? Por la carga de trabajo siempre, pues a veces se olvida, ¿no? De estar ahí al pendiente de quizás si el paciente sigue con síntomas recurrentes o que aún no nos queda el diagnóstico claro, pues sin duda hay que repetir otro electro y a veces estamos ahí, se toma uno en el triage y de momento ya tomamos otro ahí en la sala de choque o en alguno de los consultorios y luego si habrá notado al ingreso a la unidad coronaria se toma otro y luego, o sea, el chiste es que aquí en el instituto muchas de las veces tenemos ahí, nos llenamos de electros, pero pues esa es la idea. Esa es la idea, estar ahí al pendiente, ver los cambios, ver cómo a veces nos damos cuenta cómo llega con un electrocardiograma y luego de unos minutos cambia, hace bloqueos, hace alguna extrasístole, hace un supra o infradesnivel, cambios en las ondas D. Entonces es muy importante estar tomando electrocardiogramas de acuerdo a los síntomas del paciente. Entonces veamos nuevamente las indicaciones, pues es para todo paciente que se presente con síntomas consistentes con isquemia miocárdica. Ustedes pues ya recordarán ahí cómo se colocan los electrodos, de los precordiales, las derivaciones de los miembros. Se recomienda que sea un electrocardiograma de 12 derivaciones. Generalmente ya los electros nuevos, pues ya prácticamente todos son así, ¿verdad? Pero todavía había uno que otro electro ahí que da menos derivaciones, ¿no? Y bueno, una pregunta también frecuente es ¿cuándo colocar derivaciones adicionales? Esto nos va a ayudar mucho para pacientes con evidencia, por ejemplo, de un infarto inferior. En el caso de pacientes con infarto con elevación del segmento CT de cara inferior, pues nos va a ayudar mucho el tomar unas derivaciones derechas. Por ejemplo, aquí vemos una B4R, B3R, ¿no? B5R, B6R, porque nos va a ayudar a determinar si hay una extensión hacia el ventrículo derecho, lo cual es muy importante, así como a pacientes que tengan un infradesnivel en el segmento ST, pero en las derivaciones B1 y B2. Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque, como vamos a ver más adelante, o como ya vimos, pues a veces el infarto sin elevación se presenta con infradesnivel, ¿verdad? Pero siempre nos debe llamar la atención que haya un infradesnivel en B1 y B2. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que tengan infradesnivel en estas derivaciones, pues debemos tener en cuenta que vamos a tomar unas derivaciones adicionales como son derivaciones posteriores, B7, B8 y B9, ¿no? Aquí vemos la colocación. Y esto porque a veces
podemos estar ante un infarto con elevación, ¿verdad? Pero que se está manifestando como infradesnivel. Entonces, bueno, para tener en claro eso, vamos a recordar unos aspectos básicos del electrocardiograma, pues ahí de las clases de fisiología, justamente. Entonces, aquí tenemos como los distintos patrones típicos y clásicos de acuerdo a la presentación del electrocardiograma. Vemos como aquí se ve de forma normal en diferentes derivaciones. Está más pareciera una B5, B6 y está unas derivaciones derechas como B1, B2, de acuerdo a su despolarización. Vemos que cuando es normal, pues bueno, la despolarización y el voltaje pues incluso no cambia, ¿no? Pero vamos a ver aquí después como en la isquemia subepicárdica, en la lesión subepicárdica o incluso ya en la necrosis, pues hay aspectos importantes allí en la despolarización y en la repolarización. Entonces recordemos como en la isquemia subendocárdica, o recordemos bien cómo viene todo el potencial de acción desde el subendocardio al subepicardio, ¿verdad? Además, recordemos que el subendocardio, por estar más lejos, por decirlo así, de la irrigación de las arterias coronarias que están localizadas en el subepicardio, pues tiene más riesgo de isquemia, ¿verdad? Hay más riesgo de isquemia subendocárdica. Entonces, veamos aquí como ante un paciente que se presenta con isquemia subendocárdica, cómo se llega a prolongar esta despolarización. Y recordemos que la traducción electrocardiográfica puede ser la suma y la resta, por decirlo así, de estos potenciales, tanto el del subendocardio como el subepicardio. Entonces, debido a que se prolonga más esta despolarización, pues aquí vemos la traducción electrocardiográfica de una onda T positiva, simétrica, acuminada, ¿no? En el caso de la isquemia subendocárdica. Y en el de la epicárdica, pues es lo mismo. En este caso, aquí la prolongación de la despolarización es mayor en el subepicardio y por eso las ondas T son ondas T negativas, simétricas, acuminadas igual. Entonces, bueno, esto sería la traducción electrocardiográfica. En el caso de la lesión subepicárdica y subendocárdica cambia un poquito. Aquí veamos en primera instancia la lesión subepicárdica, ¿no? El potencial, como el potencial del subepicardio cambia, disminuye incluso, y por eso le ganan más las fuerzas, ¿no? Digamos acá del subendocardio, y se traduce como una elevación del segmento ST. A diferencia del subendocardio, donde pues aquí el subendocardio es el que está afectado, por tanto disminuye aquí ya la despolarización y se observa como tal la traducción electrocardiográfica de un infradesnivel. Aquí vemos un infradesnivel del segmento ST. Aquí como otro ejemplo, vemos unos trazos electrocardiográficos, vemos un importante infradesnivel del segmento ST desde B1 hasta B5 prácticamente. Entonces, pues estamos aquí ante un infarto sin elevación del segmento ST con un infradesnivel importante. Veamos qué tanto, hasta cuánto se va, ¿no? Casi 10 milímetros de infradesnivel. Y aquí otra de las aspectos importantes es los que les mencioné. El infradesnivel en B1 y B2, incluso aquí veamos que se puede extender hasta B3. Pues aquí, de primera instancia, nos iríamos quizás con esa, pues, finta, por decirlo así, de que se trata de una lesión subendocárdica y que por eso está el infradesnivel, ¿verdad? Pero justo aquí se hace una fotografía en imagen en espejo, ¿verdad? Digamos como si volteáramos este trazo. De hecho es el mismo, pero en espejo. Entonces veamos que la traducción electrocardiográfica de esto, en realidad se trata de un infarto con elevación del segmento ST, ¿verdad? Aquí vemos la elevación del segmento ST y lo que vendrían siendo las R altas aquí, vendrían siendo unas ondas Q. Entonces,
Veamos nuevamente. QR y elevación del segmento ST con ondas invertidas. Bueno, pues por eso es muy importante tener en cuenta esto y principalmente en B1 y B2, porque pues podemos estar ante un infarto posterior o posterior inferior, ya sea posterior solamente, donde vamos a ver solamente aquí el infradesnivel, o en los infartos inferiores, como seguramente ya lo verán en sus clases de infarto con elevación del segmento ST, que el infarto inferior muchas de las veces se asocia o se extiende hacia posterior. Entonces, les recalco mucho esto porque incluso es un motivo frecuente de equivocación y para nosotros, pues con mayor, pues debemos tener mayor cuidado en tener estas alteraciones electrocardiográficas porque muchas de las veces lo clasificamos a, pues es un paciente con infarto, pero sin elevación, y pues ya, ¿no? Lo dejan ahí y pues si no es de alto riesgo, pues ahí hasta que lo pasen a cateterismo, ¿no? Sin embargo, en realidad se trata de un infarto posterior y pues debe pasar inmediatamente, ¿no? O sea, en este caso, el diagnóstico sería con elevación, ¿verdad? Del segmento CT. Entonces cambia ahí el tratamiento. Entonces, muy importante y por eso lo recalco mucho esto, porque es motivo frecuente de equivocación en el área de urgencias. Entonces, veamos cómo los criterios electrocardiográficos para infarto, pues esto es generalmente para el infarto con elevación, no nos vamos a meter mucho acá. No hay duda aquí que hay una elevación franca, ¿verdad? Un electrocardiograma, veamos aquí como no cabe la menor duda. Pero veamos algunos de los criterios para infarto sin elevación, o que puede ser también angina inestable, de acuerdo a la determinación de troponinas. Entonces, en el caso del infarto sin elevación, como les mencioné, puede haber una depresión del segmento ST mayor a 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas. Puede ser una elevación transitoria del segmento ST, o sea, quedamos que para considerarse persistente debe ser mayor de 20 minutos. Entonces, puede ser que eleve el segmento ST y como les dije, a veces se toma un electrocardiograma en el triage, se ve un poco elevado, lo tomas de nuevo en el consultorio y ya no está elevado. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta esto porque ahí cambia también un poco el diagnóstico. Entonces, eh, aquí, ante una elevación transitoria, pues seguiría siendo un infarto sin elevación. Los cambios en la onda T, puede haber una inversión mayor a 1 milímetro con una R prominente o un índice RS mayor a 1. Esto nos puede hacer sugerir también que estamos ante un infarto sin elevación. Veamos aquí un ejemplo. Veamos cómo hay un infradesnivel aquí en derivaciones contiguas, por decirlo así, de 2, de 3. ABF incluso también aquí se observa. Y tenemos aquí las flechitas que nos ayudan, donde veamos cómo también hay un infradesnivel en B4, B5, B6. Entonces aquí también pues no cabe la menor duda de que estamos ante un infarto sin elevación del segmento ST. Y pues hay que darle todo el abordaje diagnóstico respecto a esto. Otras de las consideraciones que debemos tener respecto a los cambios que puedan presentarse en el electrocardiograma es la duración. Muchas de las veces también, a veces ya ha pasado tiempo desde que se presentó, ¿no? O desde que lleva el paciente con los síntomas. Entonces, eso nos debe también hacer pensar y recordar la evolución electrocardiográfica del infarto, porque a veces ya no está elevado, pero son cambios ya propios de un infarto con elevación, pero no reperfundido, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Otra de las cosas es el tamaño, también de acuerdo al tamaño o la cantidad de miocardio afectado, pues va a ser a veces el supra o los infradesniveles. Muchas de las veces, a pesar de que es un infarto grande, pues no se traduce electrocardiográficamente y como vimos, hasta el 30% de los electrocardiogramas pueden ser normales. Entonces, habrá que estar pendiente de eso. La localización, cuando se trata de los infartos con lo que les mencioné, la oclusión de la arteria circunfleja, generalmente, pues solamente es detectable muchas de las veces en las derivaciones adicionales posteriores, B7 a B9,
El infarto con extensión del ventrículo derecho, de igual forma, a veces solamente se va a registrar en B3R y B4R. Y debemos tener en cuenta también que el infarto, que un bloqueo de rama derecha con un infradesnivel de segmento ST en D1, ABL, B5 y B6 nos puede hacer sugerir también que estamos ante la presencia de un infarto sin elevación. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estas consideraciones para que no se nos olvide. Ahora, veamos que también muchas de las veces nos podemos estar ante la presencia de alteraciones electrocardiográficas sugerentes de isquemia. Entonces, veamos cómo el infradesnivel del segmento ST es un peor pronóstico. Encontrarnos ante un electro con infradesnivel, pues obviamente ante un electro normal. También veamos cómo el infradesnivel mayor a 1 milímetro en más de 6 derivaciones. En otras bibliografías quizás dicen 8, y que se presenten además con un supradesnivel del segmento ST en ABR o B1, nos puede sugerir o hablar de una enfermedad coronaria multivaso o de una lesión crítica en el tronco coronario. ¿Verdad? Entonces, cuando veamos más de 6 derivaciones con infradesnivel o acompañadas de un supradesnivel en ABR o B1, pues pueden ser sugerentes de este tipo de lesiones. Y esto quizás es algo de lo que también es muy importante y que se lo deben llevar bien en mente, pues es algunos de los patrones electrocardiográficos sugerentes de isquemia o pronósticos y que son muy importantes también porque pues esto nos va a hacer también pensar en que estamos ante un paciente de alto riesgo y que pues no debemos dar de alta, ¿no? A pesar de que no haya alteraciones francas o no típicas del electrocardiograma. Por eso, como dicen, el cerebro, los ojos no ven lo que la mente o el cerebro no sabe, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos patrones. Muchas de las veces es difícil memorizarlos, muchas de las veces también se nos olvida, ¿no? Se nos olvida incluso hasta el nombre, ¿no? El epónimo y recordar de qué se trata, pero por lo menos, o lo más importante y lo que quiero que se lleven, pues es que al menos vean alguna de estas alteraciones y pensar que ese electrocardiograma no está normal. Entonces, más vale darle una nueva checada, tomar incluso otro electrocardiograma, consultarlo con más colegas, de tal forma que estemos seguros que estamos ante un diagnóstico y no dar de alta a un paciente que pudiera estar con alto riesgo. Entonces, como ya vimos, hasta el 30% pueden presentarse con un electrocardiograma normal. Muchas de las veces, una vez que ya tomamos las troponinas, pues a veces no hay ninguna alteración. Y también de acuerdo a la evaluación que hicimos al inicio, pues podemos estar seguros de poder egresar quizás a un paciente así. Pero como vimos, entonces también puede hablarnos de un paciente con infarto sin elevación ante un electrocardiograma normal. Otra de las alteraciones, podemos ver una inversión aislada de las ondas T. Entonces, generalmente, como vimos, puede ser en D1, D2, en ABL o de B2 a B6 y quedamos que más de 1 milímetro. Aquí nos menciona esta tablita del apartado adicional de la guía de la ESC, que con más de igual a 5 derivaciones y considerando las que ya mencionamos, pues pueden darnos un pronóstico ahí de alteración leve, ¿verdad? Pero pues sin duda nos debe levantar las alarmas. Otro de los patrones que ya vimos es la depresión del segmento ST. Entonces, sin duda esto nos va a hablar de isquemia más severa y lo vamos a encontrar con una depresión del segmento, del punto J, perdón, mayor a 0.05 milímetros en las derivaciones B2 a B3 o más de 1 milímetro en cualquiera de las demás.
y puede estar seguido de un infradesnivel con morfología descendente, como vemos aquí, que vaya hacia abajo u horizontal, que dure por lo menos más de 0.08 segundos, o sea, más de 2 cuadritos, ¿no? Y en cualquiera derivación, mayor a una derivación, excepto ABR, ¿no? Entonces, pues este es otro patrón de alto riesgo, electrocardiográficamente hablando. Otro puede ser la elevación transitoria del segmento ST. Esto debe cumplir con los criterios de elevación persistente del segmento ST. Como vimos, debe ser en más de 2 derivaciones contiguas, más de 0.25 milivoltios en hombres de menos de 40 años, más de 2 milímetros en más de 40 años o más de 0.15 milivoltios en mujeres. En las derivaciones B2 y B3 o más de 0.1 milivoltio en cualquiera de las otras derivaciones. Y como vimos, debe ser menos de 20 minutos. Entonces, si dura menos de 20 minutos, bueno, pues podemos estar ante un infarto sin elevación del segmento ST. El patrón de Winter también es un patrón característico que debemos recordar siempre. Recuerden estas ondas T combinadas con un infradesnivel ascendente del segmento ST. Entonces nos dice que un infradesnivel del segmento ST con morfología ascendente de 1 a 3 milímetros, principalmente en las derivaciones B1 a B6, y que se continúan con ondas T positivas, altas, combinadas, simétricas, ¿no? Este sí es un patrón que nos puede hablar de una estenosis grave o una oclusión incluso proximal de la arteria descendente anterior. Entonces, aquí sin duda debemos pasar al paciente e internarlo, ¿no? Y ver que se le dé tratamiento médico óptimo y en cuanto se pueda la revascularización para que no olvidemos este patrón. Otro también, quizás con este sí están más familiarizados, es el signo de Wellen o el patrón de Wellen, donde nos habla de igual de una oclusión de la arteria descendente anterior proximal o de una estenosis grave. Aquí podemos estar ante 2 tipos de patrón, el tipo A y el tipo B. En el caso del tipo A, es una onda T bifásica en las derivaciones B2 a B3, como vemos acá, positiva y luego viene negativa. Entonces, recordar esta imagen y acordarse de que pues eso no es normal, ¿verdad? Que haya un cambio ahí en la onda T. Y el tipo B, una ondas T invertidas, profundas, simétricas en las derivaciones B2 a B3 y ocasionalmente se puede presentar incluso desde B1 a B6. Entonces, recordar esta imagen también del patrón B. Entonces, cuando ven un electro así, pues no pensar que está normal, al contrario, como les dije, iniciar el abordaje diagnóstico hasta que estemos completamente seguros de que no hay nada anormal o al contrario, de confirmar el diagnóstico y darle tratamiento a la brevedad. Otro de los patrones que podemos encontrar son las ondas U, inversión de las ondas U, y la podemos encontrar en las derivaciones de 1 a BL o de B4 a B6. Generalmente que no esté borrada o que no estén alteradas por la onda T precedente o la onda P que le sigue, ¿verdad? Entonces, es difícil quizás verlo, un poco más difícil, pero bueno, se parece un poquito al de Belenza. Entonces, tenerlo en mente también. Y otro que quizás a veces nos habla también de que hay un alto riesgo de mortalidad intrahospitalaria, pues es el bajo voltaje en las derivaciones, ya sean las derivaciones de los miembros o las precordiales o ambas. En el caso de las derivaciones de los miembros, menor a 0.5 milivoltios y en las precordiales menor a 1 milivoltio, ¿no? Entonces recordar que complejos chiquitos nos puede hablar de un alto riesgo. Respecto al diagnóstico diferencial de estas alteraciones, bueno, ya vimos los patrones isquémicos característicos típicos de alto riesgo y que nos deben hacer sospechar ante
que estamos ante un síndrome coronario agudo, ¿vale? Y más en este caso, en el caso de infarto SIN. Entonces, veamos cómo también hay alteraciones electrocardiográficas que propiamente se parecen también mucho, pero no en este caso, pues no tienen un componente de isquemia. Entonces, aquí vemos un patrón electrocardiográfico típico, pero en este caso de repolarización precoz, ¿verdad? Veamos cómo nos dice que el punto J a veces está con un supradesnivel ahí de 0.1 milivoltios, o sea, un cuadrito. Vean cómo aquí se le ve un cuadrito, en dos derivaciones adyacentes. Aquí lo vemos en B5, B6, incluso aquí desde B4. Y que a veces acompaña de una pequeña muesca, ¿no? Quizás aquí no se ve muy clara, pero a veces acompaña de una pequeña muesca. Y veamos cómo aquí en D1 y ABL, pues prácticamente no eleva, ¿no? Pensando en que fuera en infarto con elevación aquí de cara lateral, pues aquí, por ejemplo, no hay alguna alteración. Entonces, más bien se trata de una repolarización precoz y esto lo vemos frecuentemente en sujetos sanos, como les mencioné, no tiene componente isquémico. Generalmente son hombres jóvenes. Muchos de nuestros pacientes que llegan a veces de 21 años, 19 años, con dolor importante, torácico, precordial, y que a veces termina siendo una costocondritis, pero le tomamos un electrocardiograma y nos hace mucho dudar, ¿no? Ante estos hallazgos, pero por eso debemos tenerlo en cuenta siempre también la repolarización precoz, ¿verdad? Y que pueden ser normales en B3 y B4, o sea, pueden ser variantes normales por la edad, ¿no? Aquí vemos también cómo el diagnóstico diferencial de estas alteraciones puede estar muchas alteraciones en otros padecimientos de tipo cardíaco como la miocarditis, la pericarditis, el Takotsubo, síndrome de Brugada, ¿no? La intoxicación por digital. Entonces, aquí vemos también este electrocardiograma en el que se observa, por ejemplo, veamos D1. D1 hay un ligero infradesnivel, un ligero supradesnivel, aquí de 0.1 milivoltio con una T positiva asimétrica más, pareciera, incluso nos haría sospechar aquí como una repolarización precoz, pero veamos cómo también está en D3, en ABF. Aquí si queremos verlo un poco también en B2, B3, las ondas estén muy positivas, combinadas, aquí en B4 también un poquito, aquí en B5 y B6 pareciera también un patrón de repolarización precoz, pero pues este electrocardiograma se trata más bien de un paciente con pericarditis, ¿no? En el cual recordemos que la elevación cóncava del segmento ST, ¿verdad? Con PR, con infradesnivel del segmento PR, que nos habla también el signo de Spodek, ¿no? Entonces, más bien se trata de un paciente con pericarditis, ¿vale? Y aquí veamos otro caso, por ejemplo, aquí en la derivación de 1, de 2, de 3, nos habla, perdón, es la misma de 2, cómo estamos aquí ante un infradesnivel, ¿no? B5, B6, además lo vemos que está arrítmico, ¿no? Entonces es un paciente con fibrilación auricular y si recordaron a veces, muchas de las veces tratamos la fibrilación auricular con digoxina para tratar de frenarlos un poquito, pero en este caso seguramente con algunas alteraciones por la cual habrá hecho intoxicación por digitálicos. Entonces aquí lo que realmente estamos viendo es la llamada cubeta digitálica, ¿no? Entonces aquí pues sí tenemos un infradesnivel del segmento ST en B5, B6, pero, y las D1 y D2, pero pues en este caso no se trata de un infarto sin elevación. Por eso es que debemos tener en cuenta siempre el contexto clínico al cual nos estamos enfrentando. Como ya vimos en el caso del infarto sin elevación, pues el síntoma pivote que debemos siempre tener en mente, pues es el dolor precordial. Aquí seguimos con otras de las alteraciones.
Ya vimos algunas de las alteraciones del segmento ST que no son causadas por isquemia miocárdica. Ahora veamos algunas de las alteraciones de la onda T, que tampoco son alteraciones isquémicas. En este caso, podemos encontrarnos ante pacientes con variantes normales de la onda T, a alteraciones por electrolitos, en este caso la hiperpotasemia. Recordemos que los cambios principales, y también recuerdo que era una pregunta típica de examen de pregrado, como a veces las alteraciones en cuanto a los electrolitos, en este caso el potasio, se manifiestan mucho en la onda T, con ondas T picudas, acuminadas, ¿no? Lesiones cerebrovasculares, a veces también se llegan a ver en pacientes que han tenido hemorragias intracerebrales o stroke, o EBC, perdón, como muchas de las veces se llegan a manifestar como alteraciones con ondas T picudas o inversión de las ondas T. También veamos que otras de las causas pueden ser las sobrecargas de presión o de volumen en los ventrículos y los bloqueos de rama, que muchas de las veces se acompañan de una inversión de la repolarización, ¿no? Entonces, este electrocardiograma que estamos viendo aquí, sin duda nos llama la atención como estas ondas incluso aquí como bifásica un poco, ¿no? Eleva un poco y baja, y luego totalmente negativas, simétricas casi, ¿no? Bueno, aquí un poco asimétricas, pero aquí sí nos haría sospechar un poco más simétrica, que también, sin duda, aquí estamos ante un paciente que sufrió un evento vascular cerebral de tipo isquémico, y estamos viendo ondas de lesión, en este caso ondas T cerebrales, ¿no? Entonces, a pesar de que nos haría la sospecha de un patrón de Wellens, pues como les mencionaba al inicio, hay que tener en cuenta muy bien el contexto clínico ante el cual nos estamos enfrentando. Y bueno, ya prácticamente para concluir, tenemos aquí un caso muy sencillo, meramente ilustrativo. Tenemos a un hombre de 71 años con muchos antecedentes: hipertenso, diabético, dislipidémico, que tiene tabaquismo y que llega a urgencias con un dolor precordial de 4 horas de evolución. Entonces, si se dan cuenta, pues a primera vista, pues yo creo que cualquiera de nosotros diría, bueno, parece un electrocardiograma normal, excepto por la taquicardia, ¿no? Está taquicárdico el paciente, pero no se le ve un supradesnivel franco en ninguna de las derivaciones, un poco bajo voltaje, ¿verdad? Aquí en alguna de estas, pero entonces realmente a veces nos enfrentamos a este tipo de electrocardiogramas. Aquí, si se dan cuenta, un poco en B5, B6, un poco de infradesnivel, ahí más o menos un 0.1 milivoltios. Entonces, este tipo de pacientes son los que nos hacen tener duda, y es cuando hay que activar todo el protocolo que acabamos de ver, todo el abordaje diagnóstico, tener en cuenta todo el algoritmo, presentación clínica, anamnesis, exploración, signos ahí que nos hagan sospechar alguna otra enfermedad, eh, los complementos e instrumentos diagnósticos, nuestro electrocardiograma como primera opción, las troponinas, en lo que se toman los laboratorios y nos dan el resultado. El electrocardiograma lo tenemos en segundos. Entonces, todo esto nos debe empezar a alertar ya desde un momento que estamos ante la sospecha de un infarto sin elevación, y que pudiéramos, debido obviamente a los antecedentes, pues activar todo este protocolo de abordaje diagnóstico. Y pues sin duda este paciente pues evolucionó como un infarto sin elevación del segmento CT. Y bueno, prácticamente ya como últimos mensajes, tenemos que la elevación persistente del segmento ST mayor a 20 minutos, pues obviamente nos va a hablar del otro síndrome coronario agudo que también debemos tener siempre en cuenta, pues el infarto con elevación, y que seguramente lo seguirán o ya lo habrán visto en alguna otra de sus clases. Es muy útil comparar el electrocardiograma con registros previos, precisamente para detectar a veces estos cambios y no tener ninguna duda después de compararlos.
A veces los pacientes ya cardiópatas o que ya han tenido infartos previos, sin duda van a llegar con electrocardiogramas anormales. Entonces eso a veces nos hace más ruido y nos cuesta un poco ahí discernir entre qué hacer con ese paciente, con el dolor, en lo que están o no están los laboratorios. Entonces es muy útil siempre comparar el electrocardiograma con sus registros previos. Afortunadamente aquí en el instituto tenemos esa facilidad y muchas de las veces podemos esclarecer ahí el diagnóstico comparando cómo también a veces vemos no tenía un bloqueo previo y actualmente ya lo tiene, como las ondas T en el electrocardiograma previo estaban normales y ahora están invertidas. Entonces, muchas de esas alteraciones las podemos ver con tan solo pedir el electrocardiograma previo. También, como les mencioné, debemos obtener registros constantes adicionales ante la presencia de síntomas persistentes. Puede haber cambios transitorios, como ya vimos, elevaciones transitorias, y que solamente las vamos a detectar así, con un electrocardiograma, en el caso de que sigamos teniendo duda. Entonces, tomar uno en el triage, tomar otro durante la evaluación en el consultorio, tomar otro quizás en caso de que presente nuevo dolor o exacerbación del mismo o alguna inestabilidad hemodinámica. Entonces, siempre tener en cuenta eso y tener varios registros y poder así, incluso ahí es donde a veces da uno cuenta en los cambios. En el caso del bloqueo de rama izquierdo y más enfocado hacia el infarto con elevación del segmento CT, pues tener en cuenta los criterios diagnósticos, uno de los más conocidos, pues sin duda son los criterios de Esgarbosa. Sin embargo hay más, pero bueno, en el caso del infarto que se asocia con bloqueo de rama izquierda, pues hay que tenerlos en cuenta. Recordar el bloqueo de rama derecha y sus alteraciones con infradesnivel, que pudieran alertarnos que estamos ante un síndrome coronario agudo. Recordar nuevamente, hacerles énfasis en el infarto posterior. Es muy importante llevarse eso de los infradesniveles en B1 B2. No siempre es así, pero más vale estar seguros y no quedarnos solamente con eso que hizo un infradesnivel y pues bueno, no es de alto riesgo, está estable y pues se queda ahí esperando en la sala, en alguno de los consultorios. Al contrario, asegurarnos de que no hay una imagen en espejo, o sea, tomando derivaciones posteriores y descartar principalmente el infarto posterior. Y pues recordar los patrones pronósticos o sugestivos de isquemia que acabamos de ver y que pues también llevárnoslos con esa imagen en nuestra mente y pues de ahora en adelante al ver uno de estos, pues saber, por lo menos si no recordamos el epónimo o de qué era lo que nos sugería, pues saber que es un electrocardiograma que sin duda tiene alto riesgo y que habrá que tomar en cuenta esto pues para darle un tratamiento adecuado y que pues mejoremos el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, sin más que añadir, les agradezco mucho haberse quedado en línea para poder visualizar toda esta sesión. Con gusto estaremos disponibles para abordar algunas de las preguntas que tengan y si no, aquí les dejo mi contacto para cualquier situación, alguna duda, algún apoyo respecto a algunas de las gráficas, con gusto se las puedo proporcionar. Muchas gracias.